Saludos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el análisis de regresión. La regresión estadística o regresión a la media es la tendencia de una medición extrema a presentarse más cercana a la media en una segunda medición. La regresión se utiliza para predecir una medida basándonos en el conocimiento de otra. El objetivo es determinar la ecuación de regresión para predecir los valores de la variable dependiente y en base a la o a las variables independientes x. El procedimiento que se lleva a cabo es seleccionar una muestra a partir de la población, listar pares de datos para cada observación, dibujar un diagrama de puntos para dar una imagen visual de la relación y determinar la ecuación de regresión. A continuación, vamos a dar una explicación de cada uno de los subtemas que tienen que ver con este tema principal. Ahora les voy a hablar sobre qué es una matriz de correlación. Una matriz de correlación es una forma de organizar los valores que obtenemos a partir de las fórmulas de correlación. La matriz de correlación es una matriz conformada por n filas y por n columnas. Además, es una matriz simétrica, es decir, que los valores de los elementos A en posición y J de la matriz es el mismo valor en los elementos A en posición JI de la matriz. El modelo mide y muestra la interdependencia en relaciones asociadas o entre cada pareja de variables, expresadas con un número que va desde 0 a 1. Su diagonal siempre contendrá el valor de 1. Si tiene un valor de 0, nos indicará que no tiene ninguna relación con esa variable, por lo menos no lineal, es decir, puede que tenga una relación cuadrática o de otro grado. Cuando la correlación es positiva, esto nos indica que su proyección de la regresión lineal va a tender a crecer conjuntamente con la contravariable. Cuando la correlación es negativa, esto nos indica que su proyección de la regresión lineal va a tender a decrecer conjuntamente con la contravariable. Ahora vamos a ver un ejemplo de una matriz de correlación, cómo las variables se relacionan unas con otras y cómo es este valor de correlación entre ellas. A continuación explicaré el tema de colinealidad. Cuando una independiente es combinación lineal de otras o constante, existe colinealidad. Constituye un problema con el que se puede encontrar en un análisis de regresión. Que una variable x sub 1 sea combinación lineal de otra x sub 2 significa que ambas están relacionadas por la expresión x sub 1 es igual a b sub 1 más b sub 2 multiplicado por x sub 2, donde b es constante. El coeficiente de relación entre ambas variables es 1. En estadística, aplicada a un problema de regresión, indica que si hay colinealidad, la información que tienen las variables independientes es redundante. Por ejemplo, la variable dependiente talla, la variable independiente peso, donde peso puede variar. A continuación, el tema matriz de covarianza y varianza. Las características que tiene esta matriz es que es una matriz cuadrada, la varianza de los valores aparece en diagonal, la matriz es simétrica, el número que aparece en la fila I de la columna J también aparece en la fila J de la columna I. Es relevante en la determinación de los errores estándar de los coeficientes y en la ejecución de las pruebas de hipótesis. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente tabla. En la fila 1, columna 1, tenemos 146, en la columna 2, 187, en la columna 3, 145. Sucesivamente están los demás valores. Ahora bien, ¿cómo encontramos la varianza? La varianza está en diagonal. La varianza para esta matriz es 146 de la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, 854, fila 3, columna 3, 289. También la característica de esta matriz es que es simétrica.
para el valor de la fila 1, columna 3 es 145, y para el valor de la columna 1, fila 3 es 145. Igual sucesivamente con el 104, que aparece en la fila 3, columna 2, fila 2, columna 3. Cada valor de la celda con entrada I, J denomina la covarianza del valor I y el valor J. Cada valor de la celda con entrada I, denota la varianza de un valor. La varianza estará en diagonal y la covarianza está en cada celda de la matriz. Mi nombre es Julio Lemos, muchas gracias. Intervalos de confianza para coeficientes de regresión. Para la construcción de los intervalos de confianza para los coeficientes de regresión se debe asumir que los errores son normalmente distribuidos e independientes, es decir, que el vector de error es igual a 0 y que la varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado. Debido a que el estimador de mínimos cuadrados es una función beta, entonces es normalmente distribuido con el vector de errores de beta y la varianza, que es igual a la desviación estándar al cuadrado por el inverso de la matriz X' por la matriz X. Esto da como resultados un vector beta. Realizaremos un ejemplo donde sacaremos los intervalos de confianza con el 95% para los siguientes valores de beta. Aplicando que el error beta y la varianza del vector beta es igual a la desviación estándar al cuadrado por el inverso de la matriz X'. Por la matriz X obtenemos la siguiente matriz. Esta la podemos visualizar en la siguiente gráfica para beta sub 0, donde se muestra la media, un límite inferior y el límite superior, el cual representa el intervalo de confianza para el parámetro beta 0 y en la siguiente gráfica para los parámetros beta 1 y beta 2. Buen día, mi nombre es Jonathan Aguilar. A mí me toca hablar sobre aplicaciones de análisis de regresión. De acuerdo a los modelos de regresión, podemos tener tres tipos: lineal, múltiple y de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos determinar si existe o no relación de dependencia entre una o más variables. Esto quiere decir que, conociendo los valores de una variable independiente, se trata de estimar los valores de una o más variables dependientes. Esto trata que nosotros podemos tener n variables dependientes siempre y cuando nosotros tengamos al menos una variable independiente para que se pueda hacer un análisis de regresión. Por ejemplo, podría ser una regresión de tipo lineal. En una empresa de servicio de internet busca relacionar las ganancias que obtiene cada computadora con el número de usuarios que ingresan de dicha cabina diariamente. En la tabla representa Y, ganancias, y X, número de usuarios. Entonces, nosotros podemos hacer una gráfica sobre esto y podemos hacer el cálculo de acuerdo al modelo de relación lineal
nos quedaría una gráfica de tipo lineal. Quiere decir que vamos a tener como una línea recta en la cual nosotros, de acuerdo a los valores que hemos tomado, se puede estimar el análisis de regresión que tiene dicho ejemplo. Más adelante voy a explicar unas gráficas en las cuales se ve afectado este análisis de regresión. Por otro lado, para las aplicaciones de análisis de regresión se tienen coeficientes de regresión que indican el número de unidades en que se modifica la variable dependiente y por efecto del cambio de la variable independiente x o viceversa en una unidad de medida. Las clases de coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión puede ser positivo, negativo y nulo. Es positivo cuando las variaciones de la variable independiente x son directamente proporcionales a las variaciones de la variable independiente y son negativas cuando las variaciones de la variable independiente x son inversamente proporcionales a las variaciones de las variables dependientes y. Más adelante con las gráficas se va a entender mucho mejor esto. Y por último tenemos es nulo o cero cuando entre las variables dependientes y e independientes x no existe ninguna relación. Por ejemplo, nosotros podemos ver en esta gráfica que tenemos como el ejemplo que él les había hecho con la tabla que aparecía. Vamos a tener algo similar. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al modelo de regresión lineal, nosotros podemos obtener como su nombre lo dice, una línea recta sobre la cual se puede hacer de acuerdo a los puntos que podemos tomar como referencia en esta gráfica. Al igual que, como habíamos dicho en los coeficientes de regresión, acá pues dice que puede ser positivo cuando son directamente proporcionales a las variables dependiente y. Entonces, podemos tomar con el eje x como la variable independiente y el eje y como la variable dependiente. Y por último, nosotros podemos tener, como habíamos dicho anteriormente acá, en los coeficientes de regresión, dice que es nulo o cero cuando entre las variables dependientes y e independientes x no existe ninguna relación, como se muestra en esta gráfica, que nosotros no podemos estimar nada porque las variables no tienen ninguna relación alguna en la cual nosotros podemos decir que podemos llegar a una conclusión. Más que todo las aplicaciones del análisis de regresión tratan de encontrar hacia dónde se quiere llegar con un problema dado, como por ejemplo como habíamos dicho, en que la empresa de internet busca relacionar las ganancias que se obtienen, pero estos dependen de cuántos usuarios vayan llegando al servicio de internet. Bueno, por conclusión tendríamos que para estimar algo factible que nos pueda ayudar para nosotros para saber hacia dónde queremos llegar, son muy útiles las aplicaciones del análisis de regresión para ver cómo se va a ir manipulando alguna aplicación, ya sea para nuestro propio beneficio u otro, ¿verdad? Como en el caso del servicio de internet, que ellos quieren saber más o menos cuánta ganancia pueden obtener, pero esta va a depender de cuántos usuarios vayan llegando cada cierto día. Bueno, por mi parte esto sería todo.
Gracias. Buen día.